Hoy en Cara a Cara habrá dinero para el peribús, o ya denominado mi macro periférico, luego de que López Obrador decidiera solicitar al Congreso que los 3.300 millones de pesos del Fondo Metropolitano se conviertan en gasto del que puede echar mano su gobierno para enfrentar la pandemia. Hablaremos de ello con el jefe de gabinete, Hugo Luna. También siguen los ataques contra personal médico. Ahora, un enfermero de la clínica 89 fue rociado con agua caliente, lo que le provocó quemaduras. Conversaremos con el diputado Quirino Velázquez, que plantea penas más severas para estos delitos. Y como cada lunes analizamos la actualidad con Jonathan Lomelí, jefe de información del Informador. Hablamos sobre el 60% de aislamiento que presentaron los tapatíos la semana pasada, la supervisión de las empresas que se anunció hoy en la conferencia de prensa mañanera y, por supuesto, la violencia doméstica que sigue disparada, mostrando repuntes totalmente preocupantes. También escuchamos al doctor Héctor Castañón con su comentario de cada 15 días. Soy Enrique Tucen y hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Nueve de la mañana con 5 minutos. Hoy en la conferencia de prensa del presidente López Obrador estuvo acompañado por la titular de Trabajo, por Luisa María Alcalde, también pues los habituales cortes en materia de hidrocarburos, de los precios de la gasolina, quién es quién en los precios de la gasolina y también los avances en la obra de Santa Lucía. Eso sí, Luisa María Alcalde habló sobre las empresas que están siendo supervisadas y señaló que Jalisco sigue siendo uno de los estados donde no se ha cumplido en su totalidad el cierre, ya que a nivel nacional un 87% de las empresas supervisadas cumplen ya con las medidas preventivas. Escuchamos a la secretaria. Aquí lo podemos ver distribuido en el territorio nacional por entidad federativa. Tenemos, sobre todo en el caso de Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y también en el norte, Baja California, Sonora, algunas zonas donde no se ha cumplido, pero lo más relevante aquí es destacar que el 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia. Jonathan Lomelí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues en la mañanera siempre nos toca alguna cachetadita por ahí, ¿verdad? Sí, extraño porque el día de ayer, como bien decía, se destacaba Jalisco como uno de los que más había reducido la movilidad y hoy, esta mañana, alcalde, la secretaria de Trabajo, pues da esta información sobre el incumplimiento de las empresas en Jalisco, que creo, Enrique, tiene que ver mucho también con la falta de claridad en el decreto o acuerdo que publicó el gobierno federal y que básicamente han ido interpretando cada uno de los estados y los municipios según su entender, y pues recordemos que en Jalisco hay unos criterios que estableció el gobierno, en donde habla de cadenas productivas esenciales, y en ese sentido me parece que podría estar allí también la diferencia entre ambas lecturas por parte del gobierno federal y el gobierno estatal, que dice sí cumplo, pero si no tienen un punto de referencia sobre los criterios de cuáles son los giros esenciales, que hasta la fecha yo sigo algunas veces confundido, pues me parece que siempre van a tener pues va a ser dispar la visión. Esta discrepancia, ¿no? Ahora, sí. Por ejemplo, el sector de la construcción, yo veo que se habla mucho del tema del sector de la construcción, que salió como un sector no esencial, pero en su momento el presidente, también el gobernador decidieron que sus obras prioritarias iban a seguir. Incluso hoy se abren 3 frentes de obra importantes en la ciudad, Jonathan, pero pues es otro de estos espacios, la construcción, medio grises, en donde
parece que por su impacto económico se tolera que sigan operando, ¿no? Claro, y además recordemos que la industria de la construcción también viene desde antes de la pandemia con una caída sostenida, y también me parece que eso es algo que puede ayudar a reactivar las economías, no solamente del país. Si vemos en los ejemplos de otros países, justamente la industria de la construcción, automotriz, son algunas de las que empiezan a flexibilizarse para que comiencen a tener actividades. En la actualidad se habla, creo que de alrededor de 500,000 empleos en la industria de la construcción. Imagínate todo el dinamismo que genera y todas las cadenas que se nutren de esta industria. Hasta ahorita al menos el sector público continúa, y me parece que en algún momento deberán de establecerse criterios más claros para poder reactivar este sector. No sé si viste el fin de semana también, que me parece no menor, hay un acuerdo allí entre Estados Unidos y México para tratar de reactivar también las cadenas productivas y todo el tema del sector automotriz de cara a la implementación del TEMEC. Esa me parece que es otra área o sector que puede beneficiar mucho también al Estado, porque recordemos que nosotros tenemos aquí un clúster automotriz, y también probablemente podría haber algún tipo de acuerdo entre México y Estados Unidos para hacer más flexible, y antes de que termine esta pandemia, empezar a reactivar esos sectores que me parecen estratégicos para el país. Y fíjate, la industria automotriz ha tenido una caída impresionante, global, por obvias razones, por este momento difícil en materia de coronavirus a nivel global, pero también el hecho de que tengamos que guardar distancia social en los próximos meses, es porque hay que decirlo, Jonathan, vamos a poder tal vez a partir de junio, julio empezar a salir de las casas de forma ordenada, organizada, pero vamos a tener que guardar distancia social durante mucho tiempo. Y pues elementos, compras como los autos, pueden volver a repuntar precisamente por este tipo de medidas, ¿no? Claro, es muy interesante ver, Enrique, los debates que se están generando en otros países. Pongo el ejemplo más próximo de España, que a partir de este lunes los niños menores de 14 años ya podían salir, es decir, empezaba a haber ya algunos permisos para que puedan pasear, ¿no? En el espacio pasear, ¿no? Pero, por ejemplo, tú ves Estados Unidos, California, por ejemplo, ayer que se abarrotaron las playas, o en Italia, que dice que va a empezar su reapertura el 14 de mayo, y en realidad, así como no hubo un criterio uniforme o una regla general de cómo enfrentar la pandemia, salvo el distanciamiento social, está abriéndose todo un debate, porque en Europa van adelante que nosotros, sobre cuáles son las actividades que se deben permitir y en qué tiempos. Me parece que eso también debe tenerlo claro el ciudadano. El regreso a la normalidad va a ser gradual, no va a ser de un día para otro, todos salen a la calle, empieza la actividad comercial, el ejercicio, tendrá que ser gradual, y en ese sentido el gobierno de México y el gobierno estatal también deberán establecer algunos lineamientos. Por eso habría que estar muy de cerca con las experiencias y las decisiones que están tomando en otros países, Enrique. 60% de los jaliscienses, esto decía la Universidad de Guadalajara y lo replicó el gobernador, se mantuvieron en casa, se redujo la movilidad 60%. Tengo entendido que la semana pasada, Jonathan, a mí me parece una cifra muy alta, pero no sé si, por ejemplo, en el interior del estado haya mayor caída de la movilidad, o en Puerto Vallarta, porque yo en la ciudad no percibí, en los traslados que hice, no percibí un descenso del 60%. Fíjate, Enrique, que también a mí me llama mucho la atención, y en el informe que presentaron ayer, lo sorprendente es que Jalisco es el tercer estado que más redujo su movilidad, con el 62%. Están después Yucatán y Quintana Roo con 64 y 66%, pero me parece que son entidades con características muy distintas. Quintana Roo, por ejemplo, con 50,000 empleos menos y parada turísticamente, me parece que no es comparable. Sin embargo, al menos ayer lo que dice el gobierno federal es, este es un estudio, no nos muestran otra vez, digamos, como los detalles, pero dicen que es a partir de un estudio de Google,
por medio de Android y la geolocalización, Twitter y Facebook. Me parece que al menos coinciden también con el mensaje del gobernador de que estamos en un 60%. Ahora, si tú haces la gráfica que compartió el gobernador me parece muy ilustrativa. Si continuamos con un 60% de aislamiento, que es lo exigible por la Universidad de Guadalajara como mínimo para contener la curva de la pandemia, nosotros tendremos para el 30 de mayo, según la tabla del gobernador que presentó, alrededor de 1,700 enfermos. Esto implicaría, si consideramos una tasa de defunción del 7%, alrededor de 119, 120 defunciones. Lo que me sorprendió, sí, claro, lo que me sorprendió es la enorme diferencia que hay si tuviéramos una tasa, un aislamiento del 40%. En ese escenario llegaríamos a 240,000 casos y evidentemente alrededor de 16,000 defunciones. Esa es la tabla que presenta el gobernador, por eso me parece, es una buena noticia. Yo tampoco, Enrique, percibo una disminución de la movilidad en la calle, pero al menos los datos que tenemos... Sí, una disminución, pero el 60% se me hace difícil de creer, pero también puede ser que sea un promedio, y como tú dices, casi nunca están de acuerdo el gobierno federal y el gobierno del estado, y en esta ocasión están de acuerdo. Sí, me parece que sí hay una mayor conciencia de los ciudadanos. Yo, por ejemplo, fui el fin de semana al mercado de abastos y la verdad es impresionante el esfuerzo y la organización que tienen para poder establecer un distanciamiento adecuado entre la gente. Esto pues también se refleja en una baja cifra de contagios y defunciones en Jalisco, con todas las salvedades que implica el hecho de que una ciudad de México tenga una densidad poblacional mayor, unas características dinámicas y comerciales, industriales muy distintas. Me parece que hoy el foco rojo está en Ciudad de México y Baja California. Están más o menos en una tendencia creciente que se podría convertir en nuestro Lombardía o nuestro Nueva York. Coincido. Ahora, el corte de ayer, en la vespertina, 14,677 casos confirmados, 1,351 defunciones, 9.2% la tasa de letalidad. Jonathan, los políticos, como no pueden hacer grilla afuera, pues nos están recetando videos largos como la cuaresma, Jonathan. Y en uno de ellos, el presidente de la República lo que dice es que estamos domando al coronavirus. Qué bueno que se manden mensajes de que estamos avanzando, pero tal vez hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Porque estamos lejos todavía del peor momento, tal vez nos faltará una semana, 10 días para el peor momento, y mandar un mensaje excesivamente optimista puede hacer que se relajen las medidas sociales. Claro, me parece que ¿cuántos te gusta que emite mensajes? ¿Cuántos mensajes emite el fin de semana el presidente? ¿Al todos? Al día, ¿no? Y es más o menos un mensaje en donde dice, estamos domando a la pandemia cuando estamos iniciando la fase 3. Tienes toda la razón, me parece que no es el momento de echar las campanas al vuelo, ¿verdad? Que la ayuda de López-Gatell creo que es importante. Uno tiene un discurso de reforzar y el otro tiene un discurso de ya estamos saliendo. Pues no estamos saliendo, y creo que es momento de estar todavía mucho más atentos y tratar de evitar lo peor de la pandemia. Jonathan, como siempre, un fuerte abrazo y que sea una muy buena semana. Igualmente, Enrique, un saludo a ti y a tu auditorio. 9 de la mañana con 18 minutos, Jonathan Lomelí, jefe de información del Informador, para hablar de los distintos temas de la agenda pública. Bueno, también hoy el periódico NTR publica una nota en donde habla de las empresas de comunicación que asesoran al gobierno de Jalisco, y habla de que algunas, en este caso 3 de las empresas, Covachin.com y Eusen, estarían recibiendo más o menos en torno a 2.7 millones de pesos por apoyar la comunicación de la Secretaría de Salud, y que en total estarían recibiendo 9 millones de pesos al mes. Yo creo que aquí el debate no es tanto estas empresas, porque creo que en términos legales es posible que los gobiernos se apoyen en empresas de comunicación. Creo que el debate que siempre hay en torno a este tipo de empresas, sean
con el gobierno de Alfaro, que ha habido una polémica más intensa, o sean con otros gobiernos que también han contratado este tipo de equipos para poder recibir asesoría en términos de comunicación, es la discrecionalidad o no para elegirla. Si esto el colega Álvaro Quintero, que está estudiando su posgrado en Inglaterra, lo ha puesto sobre la mesa en muchas ocasiones, que la contratación de estas empresas, la forma en que se opera a través de los gobiernos, suele ser muy discrecional. El debate ni siquiera está en las cantidades, yo no tengo ni idea si es poco, mucho, regular, tiene que ver con los acuerdos que se hacen entre las empresas y el gobierno, pero sí tienen que ser procesos transparentes y sobre todo ser claros con los gobiernos en esta etapa. Una cosa es que estamos en pandemia, pero otra cosa es que haya una, digamos, o que los gobiernos puedan omitir su responsabilidad de rendir cuentas. Tienen que rendir cuentas sobre lo que gastan, tienen que rendir cuentas, tiene que haber transparencia, incluso en estos periodos. Vamos al corte, contactamos con el jefe de gabinete del gobierno de Jalisco. Te recuerdo que el sábado Mural publicó una nota en donde decía que por la concentración de recursos en manos del presidente de la República corría peligro pues una de las obras emblemáticas de esta administración, que es mi macroperiférico o el Peribús, es decir, este BRT que corre por el periférico. Y bueno, queremos aclarar algunos puntos con Hugo Luna. Más adelante hablamos con Quirino Velázquez sobre las agresiones a personal sanitario en Jalisco. Y como todos los lunes, tenemos zona de opinión, en este caso el análisis de Héctor Castañón. 25 minutos, te recuerdo el WhatsApp 3318 8076 41. Como te hemos venido relatando en los últimos días, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues ha buscado ir concentrando distintas bolsas presupuestales pues para tratar un poco de paliar lo que supone un año muy complicado en materia sanitaria y que tiene una consecuencia económica innegable. Se han ido concentrando fideicomisos, también ha habido peticiones al Congreso para cambiar la naturaleza de algunos fondos, entre ellos el fondo metropolitano. Por cierto, hay una buena noticia que le podría caer a López Obrador en los próximos días, y es que ya alcanzó el fondo remanente del Banco de México, el que le pidió al gobernador Alejandro Díaz de León que le adelantara. Ya alcanzó, ya está cerca del billón de pesos, para que veamos que no todo es malo en materia del tipo de cambio, porque como el dólar se ha ido a las nubes, entonces las reservas internacionales de México se vuelven mayores y por lo tanto hay un fondo remanente que en estos momentos estaría en torno al 15-16% del presupuesto. Pero en torno al fondo metropolitano está esta idea de concentrarlo en la federación para que no se utilice para proyectos prioritarios en los estados, sino para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. Hugo Luna, jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Agradecerte la oportunidad y un saludo al auditorio. Oye, ¿corre riesgo en mi macroperiférico, el Peribús, con esta transformación del fondo metropolitano? No corre riesgo porque, poniendo en contexto, y lo comentaba hace unos días contigo, el día de hoy el proyecto de mi macroperiférico o Peribús tiene ya prácticamente 5,000 millones de pesos ejecutados, que le han asegurado que todos los carriles centrales, que es por donde correría, estarían terminados a su totalidad con el presupuesto ejercido y en proceso de ejercerse. Ya asegurado el presupuesto, aseguraría que cerca de un 60% de los entornos urbanos estarían también cubiertos, estarían cubiertas las estaciones, y estaríamos en proceso de la licitación de la concesión y el material rodante. ¿Qué es lo que afectaría que la federación se bajara, digamos, de apoyar el proyecto de mi macroperiférico Peribús? Pues que no lo tendríamos al 100% con el tamaño e intervención y la envergadura que significa el corredor de los 42 kilómetros del periférico, y que entonces con presupuesto exclusivamente estatal nos tardaríamos algunos años más en terminar los entornos urbanos, pero eso no afectaría que entrara en operación y que le prestara un servicio a la sociedad. Es importante señalar que una parte importante de los recursos invertidos en el macroperiférico son del gobierno del estado de Jalisco.
Lo que logramos hace un año y medio, fue convencer a la Federación que fuera parte de este proyecto para que pudiéramos ser mucho más rápidos en la ejecución. Dicho de otra manera, con lo básico estaría operando, sí. No estaría en el escenario ideal que le asegurara la accesibilidad en mejores condiciones a la gente que se conecta al servicio de este transporte público. Es decir, para entenderte, Hugo Luna, es con los 5,000 millones de pesos invertidos, carriles centrales, pues también obviamente los camiones, el BRT, también las intervenciones, más o menos el 60% de los entornos urbanos, de las estaciones, el material rodante, pero entonces lo que faltaría serían, por ejemplo, los arbolados que acompañan, las estaciones con accesibilidad universal, más que la operación en sí del BRT, No, sería, mira, digamos, la integralidad del proyecto. no, lo puntualizo. Ahorita llevamos cerca de 5,000 millones y estamos en proceso de 2,000 millones más ya asegurados. Ah, ok. Llegamos a 7,000. El proyecto, 7,000. un poco más de 7,000. El proyecto completo, integral, etcétera, anda rondando los 9,500 millones. Es decir, tenemos cerca de 75-80% de la inversión asegurada. ¿Qué es lo que nos haría falta? Estaría todo lo indispensable para que operara, pero nos haría falta o perderíamos de alguna manera la oportunidad de la reconversión urbana, por ejemplo, de la totalidad de las laterales de los carriles del periférico, de las banquetas, no en el entorno de la estación, sino en el tramo del kilómetro y medio entre estación, que hiciera mucho más fácil que la gente saliera o se conectara con algún otro transporte y caminara 100, 200, 300 metros en condiciones ideales. El tema del arbolado, hay un acuerdo macro entre los gobiernos metropolitanos, municipales y el gobierno del estado, de que es un tema que lo estamos haciendo entre todos. Eso no está, digamos, en el paquete presupuestal. El arbolado lo vamos a cumplir con el apoyo de los viveros de los municipios y de los viveros del gobierno del estado y con el involucramiento de la sociedad civil. Ese es más un proyecto, digamos, de agarrarnos de la mano todos y apoyarlo. Lo que insisto es, estaríamos perdiendo la posibilidad de esa reconversión total del periférico en cerca de un 40%, que no significa que no lo haríamos, simplemente pues caeríamos en la totalidad de la responsabilidad en las bolsas del Estado. Sin embargo, es importante decir que la carta que envía el presidente al Congreso, pues todavía tiene un proceso largo de aprobación y también el propio Congreso tiene un costo político muy alto de cambiar una decisión brutal, de quitar el dinero a las áreas metropolitanas del país, que son cerca de 64 áreas metropolitanas, darle la espalda a la infraestructura estratégica y de desarrollo de las áreas metropolitanas para no sé qué ocurrencia que pudiera tener el gobierno federal de usar ese recurso que tiene muchos años operando, que tiene reglas de operación muy claras, que tiene unos mecanismos muy exigentes de cumplimiento, de evaluación costo-beneficio de proyectos, etcétera. Y también necesita prácticamente cambiar una ley que es la que crea este fondo, no es el presidente dando un plumazo. Incluso hoy el fondo sigue operando, siguen las reglas de operación vigentes y sigue el registro y el concurso por parte de las áreas metropolitanas del país. Esperemos que el propio gobierno federal, que es parte de ese fondo, pues reflexione y sepa que también el desarrollo de las áreas metropolitanas son quizá de las más impactadas por el tema de la pandemia, pues que estos proyectos son estructurales para salir adelante, ¿no? En caso, Hugo Luna, de que le aprueben esto al presidente, que tiene mayoría, esto es exclusivo de la Cámara de Diputados, sí perderíamos los 750 millones de pesos o la cifra es menor, porque si estamos en abril, yo supongo que algo de estos recursos ya llegaron. Este año estamos gestionando 750, que todavía no abre comité el Fondo Metropolitano 2020. Okay. Lamentablemente van un poco lentos allá en el gobierno federal. En el 2019, que obtuvimos 750 millones de pesos de ese fondo, lo fuimos recibiendo entre el mes de octubre y noviembre. Entonces, octubre, noviembre. Exacto. Entonces esperemos que recapaciten, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Pues nosotros vamos para adelante y mi macro periférico va a suceder con, sin o a pesar de.
ojalá suceda de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo porque ahí es el impacto más a nivel territorial de los entornos urbanos del periférico, que es una zona que necesita ese cambio dramático, ¿no? Ojalá que no ocurra, pero imaginemos que no llegan los 750 millones de pesos. Digamos, el gobierno de Jalisco puede seguir sosteniendo que la obra iniciará tal vez en el primer trimestre de 2021, o eso también implicaría retrasos en la fecha de entrega de obra. No, nosotros sí dijimos que el horizonte de tiempo que teníamos es el segundo semestre del 2021. Seguimos en ese horizonte de tiempo, estamos a marcha forzada y no vamos a fallar en esa parte. No segundo semestre de 2021. Así es. No tendríamos el nivel de intervención que requiere el periférico, pero mi macro periférico Peribús podría operar, aunque no estuviéramos en el mejor de los escenarios, ¿no? Jefe de gabinete, gracias. Muchas gracias, Enrique, y un saludo nuevamente a todo tu auditorio. Gracias por los comentarios. Ahí está, es la información que surgió este fin de semana. La propuesta que lanza López Obrador a los diputados para concentrar este tipo de recursos, que bueno, significaría un impacto importante en una obra que por cierto, hoy inicia una nueva etapa que tiene que ver con el oriente del periférico, que por los datos que nos han llegado de parte del gobierno, han podido avanzar mejor por los mismos sucesos del aislamiento, pero que no nos vaya a pasar porque el país de las obras inconclusas, si uno, y creo que algún periódico local lo hizo hace poco tiempo, que se puso a revisar todas las obras inconclusas, todas las promesas que se han hecho sobre obras, construcciones en Jalisco. Era una cantidad tremenda de obras sin terminar, Zapotillo arrumbado, la línea 3 que no funciona, seguimos debiendo línea 2, bueno, pues siguen en el periférico, todavía no está totalmente terminado. Bueno, esto nos ilustra mucho como país, porque en un país totalmente desarrollado con otra cultura, pues se hacen las obras y se terminan. Si hay un compromiso con este tipo de obras y se necesita un impacto económico para poder reactivar, yo creo que lo más sensato es que se terminen. Y el periférico es la avenida más importante de la ciudad, es la avenida fundamental, la que mueve más personas todos los días. Bueno, nos dice José Luis, yo no creo que tengamos domado el COVID, como dice el presidente, creo que viene lo peor con la cuestión económica. Creo que ahí en muchas ocasiones, José Luis, tiene que ver con estas dos discursos que tiene que tener el presidente. Por un lado, fortalecer la narrativa que tiene Hugo López-Gatell de que nos quedemos en casa, sana distancia, todo lo que hemos platicado en este espacio, pero por otro le urge que pase este momento y que podamos empezar a reactivar la economía, porque en la medida en que haya un organizado desconfinamiento, pues podremos empezar a gastar, trabajar de forma activa, presencial, y por lo tanto que se reactive la economía. Por ello, también el presidente siempre trata de poner una fecha, pero esto tiene que ser definido por los científicos, por los expertos. En su momento se habló, si ustedes recuerdan, del 19 de abril, o sea, despuesito de la Pascua. Después el presidente dijo que le gustaría que fuera el 10 de mayo. Ya parece que tampoco será el 10 de mayo porque se dieron otras fechas, 17 y 31 de mayo. Por lo tanto, mejor no dar fechas, tranquilidad, paciencia y poner a la salud por encima de todo en este momento. Arturo nos dice, 60% de la población estuvo en sus casas. Yo no creo, yo vi más gente. Es lo que digo, también pedimos los datos por municipio, porque ahí también puede ser la distinta percepción. Puede ser que a nivel estatal sí hay un 60% de confinamiento, pero que tal vez en los municipios en los que estemos o en los que nos movemos habitualmente, pues no haya ese nivel. Bueno, seguimos leyendo tus mensajes, tus dudas con relación al COVID-19. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos al corte y regresamos para hablar de un tema que es trágico. Siguen las agresiones a personal sanitario. Ahora le tocó a un enfermero de la Clínica 89 que lo rociaron en agua caliente. Unos salvajes que se atreven a atentar de esta manera contra el personal médico que se juega la vida todos los días por salvar
a muchísimas personas y aún así salen a la calle y reciben agresiones de primates de esta característica que no tienen otra forma de relacionarse más que con la violencia. Vamos al corte y seguimos en Cara a Cara. 9 de la mañana con 39 minutos. Escríbenos 3318 80 76 41 es el WhatsApp para que platiques con nosotros de los temas que hemos abordado esta mañana de lunes, último lunes del larguísimo mes de abril. Ya no es la cuesta de enero, o ya no fue la cuesta de enero, sino la cuesta de abril, y sigue la cuesta de mayo, porque prácticamente te lo damos por garantizado que mayo va a ser un mes muy similar en términos de confinamiento, incluso peor que el mes de abril. Por lo tanto, ánimo y la mejor de las actitudes. Bueno, omitimos su nombre para proteger su privacidad, pero un enfermero de la clínica 89 del IMSS fue rociado ayer con agua caliente, lo que le provocó quemaduras de primer y segundo grado en el brazo izquierdo, solo porque portaba su uniforme y gafete. El enfermero informó que ya interpuso, estoy leyendo una nota que publicó en Mural, una denuncia ante la Fiscalía Estatal. Y bueno, el jueves pasado el Congreso del Estado avaló duplicar la multa contra quien agreda personal de salud. Y converso con su promotor, con el diputado Gerardo Quirino. Diputado, muy buenos días. Buenos días, Enrique, muchas gracias por la oportunidad y que podamos platicar con tu auditorio. A ver, platícame, la idea es que la multa pueda costar hasta 17,000 pesos por agredir a personal sanitario, que se habría reincidencia, incluso se puede hablar de cárceles. Platícanos un poquito cómo se endurecen las penas contra aquellos que atentan contra los funcionarios de salud. Te platico el plan completo que armamos desde el Congreso del Estado, que va en 2 días. La primera es que enviamos un exhorto a los 125 municipios del Estado para que puedan considerar en sus bandos de policía y buen gobierno incluir las agresiones cuando sean de manera verbal contra trabajadores y trabajadores de la salud, y que estas puedan ser una falta administrativa, que va desde multa, trabajo comunitario o incluso privación de la libertad hasta por 48 horas. Y también en ese sentido planteamos una reforma a el Código Penal, donde efectivamente los delitos que atentan contra la dignidad de las personas, cuando se trate de trabajadoras o trabajadores de la salud, duplicaríamos la pena. De ir de 50 a 100 UMAS, se iría de 100 a 200 UMAS, que son aproximadamente de 8,600 a 17,400 pesos. Y si hay reincidencia, pues que puede haber cárcel hasta por 3 años. Pero también ya cuando se trata de lesiones, como el caso que acabas de mencionar, tenemos penas de 2 a 5 años, y si las lesiones son graves y y los hechos evidencian que fue un crimen de odio, es decir, que también se trató de afectar la dignidad de las personas con estas lesiones, se puede ir hasta 8 años de prisión. Y un tema importante que planteamos es que pueda seguirse de oficio, que no necesite denuncia de parte, porque sabemos de varios casos, sí, aproximadamente 15 en lo que va del mes, pero muchos no presentaron denuncia, solamente lo sabemos por los medios de comunicación. Entonces será un tema que ya se podrá seguir de oficio. Ya el gobierno del Estado y el gobernador Enrique Alfaro mencionaron que hay una agencia especializada con 5 ministerios públicos las 24 horas del día para atender exclusivamente este tema. Entonces ya podrá la autoridad actuar de oficio y pues castigar de manera ejemplar pues a toda esta gente insensible, que son pocos, pero que no podemos permitir que este tipo de actos se den en nuestro estado, ¿no? Ahora, diputado, el debate que siempre existe cuando se habla de incrementar penas, de aumentar las sanciones, es ¿para qué hacerlo si tenemos un estado, en este caso Jalisco, en donde la impunidad es del 98%? ¿Sirve aumentar penas cuando sabemos que difícilmente habrá castigo? Creo que sí sirve por muchos sentidos. El primer objetivo es disuasivo, y agradecemos la oportunidad que nos das en tu medio de comunicación, sí, porque el primero es mandar un mensaje pues de que no podemos tolerar y permitir este tipo de actos, y que quien lo haga tenga un castigo ejemplar. Segundo, pues quien lo haga, pues que se pueda castigar. Como tú dices, hay impunidad, pero hoy por hoy ya existe coordinación de las instituciones, por lo menos de lo que tiene que ver con la Fiscalía y el Congreso del Estado, para
poder perseguir este delito. Y la tercera y no menos importante, Enrique, pues también es importante mandar un mensaje de reconocimiento y pues de respeto a quien hoy está dando la batalla de manera más frontal en este tema del coronavirus, que son todas y todos los trabajadores de la salud. Y pues bueno, tiene varias características importantes esta reforma, y sí, tendremos que estar presionando y estar atentos pues a que también se cumpla, porque eso es al final lo importante, que esta reforma pueda cumplirse y que pronto podamos ver gente pagando por estos hechos. Oye, diputado, por ejemplo, en el caso que relatábamos de un enfermero que fue atacado con agua caliente y que le generó quemaduras de primero y segundo grado en su brazo izquierdo. Bueno, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas, diputado? Se escucha cortado. Estamos perdiendo la comunicación, a ver si la podemos restablecer. Diputado, ¿me escuchas mejor? Bueno, ahorita restablecemos la comunicación con el diputado Gerardo Quirino Velázquez, que nos está platicando precisamente sobre estas penas. Nos decía José López, cárcel a quien agreda el personal médico. Nos dicen también, buen día, el gobierno tiene que aumentar drásticamente las penas. Aquí el asunto es cómo se tipifica las primeras, pues digamos, actuaciones, las primeras agresiones, porque si son muy graves, se debería proceder, pues digamos, a privación de la libertad desde el principio, no solo a multa. Diputado, retomamos la conversación, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho, Enrique. Oye, a ver, si hay una primera agresión, vamos a pensar que es una persona que agrede a una enfermera y no es reincidente, y le tira cualquier cosa y le hace daño. ¿Solamente sería una multa? No, en este caso, por ejemplo, a la persona de ayer que sufrió lesiones, sí, sería primero la multa y después se iría a lesiones, dependiendo la gravedad de las mismas, de 2 a 5 años si no son graves, y si son graves se puede ir 8 o incluso 9 años, dependiendo si se encuadra ya como un crimen de odio. Pero en este caso particular de ayer, se tendría que revisar no solo la multa, sino que se tendría que revisar las lesiones para ahí acompañar ya el tema de lesiones. Es decir, ya hay privación de la libertad cuando existen lesiones. Ok. Entonces son dos procesos distintos. Se les aplica una multa primero y después, digamos, el tema administrativo, y después también hay una hebra penal. Así es, efectivamente. Y también planteamos en el acuerdo legislativo a los municipios pues que puedan reforzar y coordinarse con la Fiscalía del Estado pues para estar persiguiendo este tipo de actos y pues bueno, recabar toda la información para que la carpeta de investigación vaya robusta cuando efectivamente se empiece el proceso de algún tema de estos, ¿no? Diputado, gracias. Al contrario, amigo Enrique, estoy a la orden, muchas gracias por la oportunidad, y pues esperamos que el día de mañana ya pueda entrar en vigor, se publique en el diario oficial del Estado y pueda entrar en vigor ya esta nueva disposición. 9 de la mañana con 48 minutos, vamos al corte y cuando regresemos escuchamos a Héctor Castañón y seguimos leyendo tus mensajes y comentarios. También hablamos un poquito de la mañanera, no hubo demasiada sustancia hoy en la mañanera, se habló de lo que ya te mostrábamos al principio de este espacio, la declaración de la Secretaría del Trabajo sobre las empresas a nivel nacional y en particular habló de Jalisco, pero bueno, vamos al corte y seguimos en Cara a Cara. 9 de la mañana con 51 minutos. Como cada 15 días tenemos el comentario de Héctor Castañón. Hoy nos habla sobre el impacto económico del coronavirus en los hogares. Algo que, por cierto, ya muchísimas familias lo están experimentando. Héctor, muy buenos días. Hola Enrique, ¿cómo están? Buenos días. Pues sí, muy bien, adelante. Gracias. El día de hoy la plataforma contra la desigualdad en la crisis del COVID en México, una plataforma que agrupa alrededor de 40 organizaciones que han trabajado durante años con comunidades y territorios de alta marginación, presentarán un documento derivado de la campaña Necesitamos Escucharnos. Este documento surge por la necesidad de escuchar a las voces de las comunidades más afectadas durante la crisis. Si bien las organizaciones habían estado generando documentos, investigaciones, reportes
advirtiendo de los impactos que tendría esta crisis en los hogares más pobres, pues estas recomendaciones no han sido atendidas, digamos, no ha habido un diálogo directo con las autoridades, y por eso es que hoy se juntan evidencias para mostrar que no son las organizaciones o los intermediarios, como se les ha llamado, quienes están haciendo este llamado de atención, sino las propias comunidades. En México sabemos que la pobreza se concentra estructuralmente en grupos que son marginados, excluidos y discriminados sistemáticamente. Por ejemplo, la mayor parte de la pobreza se concentra en mujeres, en indígenas. Sabemos que quienes nacen pobres se mantienen pobres, no hay una mínima movilidad social. Y bueno, aún con empleo, las personas de estos grupos se mantienen en la pobreza sin reconocimiento de sus derechos. Entonces sabemos que quienes hasta antes de la crisis vivían en pobreza, quienes no ganaban lo suficiente para comprar una canasta básica, sufrían por carencia alimentaria, acceso al agua, seguridad social, vivienda adecuada, quienes veían vulnerados sus derechos fundamentales o quienes no tenían un empleo formal, estable y con prestaciones, hoy, en el contexto de la emergencia sanitaria y económica, viven situaciones extremas y su condición empeora con cada día que pasa. Este documento, Enrique, ha reunido testimonios de comunidades indígenas, de trabajadores informales, de personas que viven en poblaciones rurales, en trabajadoras de calle, personas con discapacidad, niños y adultos mayores, que han sido silenciados por la pobreza durante muchos años, pero enmudecidas con la crisis del COVID por la falta de reportes estadísticos oficiales. Solo para conocer su situación solamente hemos dependido de encuestas, de reportes de organizaciones que están trabajando con ellos, de periodistas, y desconocemos la magnitud del problema. Es precisamente por eso que se hace este esfuerzo en el que entre algunas otras cosas se han recogido que sus ingresos se han reducido entre el 50 y el 100%. Quienes lograban tener un ingreso superior a la línea de pobreza hoy han caído por debajo de la línea de pobreza extrema, se han endeudado, han vendido su patrimonio y están llegando a situaciones de alta conflictividad. Esto ocurre en todo el país y por eso es que se ha pedido con urgencia medidas mucho más expeditas, mucho más eficientes para atender esta situación que realmente es grave, ¿no? Si bien se han anunciado recientemente apoyos para estas comunidades, es importante pensar en un comparativo en el que, por ejemplo, Canadá, cuando tenía 198 casos confirmados, lanzó su primer programa, paquete de apoyos para micro y pequeños empresarios. Cuando tenía alrededor de 4,000 casos, lanzó un segundo paquete todavía más ambicioso de apoyos. Hoy en México tenemos 15,000 casos y no se han empezado a operar estos apoyos para proteger el empleo y garantizar el ingreso. Es este llamado de urgencia ante una situación que no hemos terminado de dimensionar del todo y que nos puede costar muy caro, ¿no? Escuchamos hace un momento el tema de las obras, las grandes obras de infraestructura. Habría que hacer aquí un balance en dónde tendríamos que poner los recursos para proteger la base económica, mantener la estabilidad social y garantizar la seguridad de todas y todas ante una situación que amenaza con escalar. Creo, Héctor, que la respuesta del gobierno de México en general ha sido la de los créditos, 50,000 millones de pesos en créditos que habilita el gobierno federal. Después el Banco de México inyectó a los bancos con liquidez por 750,000 millones de pesos, pero para que presten a una tasa un poco superior del 6% nacional, pero como algo directo a las familias para tratar de paliar este momento difícil, no hemos visto, y el presidente dice que es porque no tenemos la estructura económica de otros países, que no piensa endeudarse, que no piensa... Así es, sin embargo, vemos otros países con estamos hablando de arriba, Héctor, estamos hablando que han de implementado programas mucho más ambiciosos en proporción a su Producto Interno Bruto. Entonces, México podría hacer más, están las vías, están los conductos para hacerlo y pues necesita seguir poniendo el dedo en este tema que, como digo, nos puede salir muy caro y hacer más lenta la recuperación. Héctor, te agradezco, un abrazo. Héctor Castañón, que nos comparte buena parte.
Bueno, tenemos algunos mensajes del auditorio. Tuvimos aquí un problema con la aplicación. Ya nos recuperamos. Bueno, antes de irnos, Georgina nos dice: las agresiones al personal de México reflejan la triste realidad de dos tumores que enferman a México: ignorancia y violencia. Un día el blanco son las mujeres, otro día los indigentes y hoy los médicos. Pues sí, cáncer, una situación que es pues no solo lamentable, sino hasta barbárica. Y cada que leo estas cosas, todas las mañanas me imagino gente saliendo con todas las complicaciones que supone, saliendo de los hospitales, porque pues por su trabajo en los hospitales, en las clínicas, no pueden, pues digamos, llevar una vida normal, no pueden abrazar a sus hijos en muchas ocasiones, tienen que llevar medidas distintas, no pueden visitar a sus padres, es decir, y aparte de tener que estar preocupados sobre si algún primate los va a atacar en la vía pública, pues sí, es lamentable. Jorge, señor diputado, esto no es difícil, no saquen cuentas de dinero. A quien agreda en cualquier forma personal de salud debe castigar con cárcel a los agresores. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, no es un asunto de multas, aunque me preocupa la impunidad, porque muchas veces se habla de cárcel, pero después no tenemos ni los ministerios públicos, ni el personal, ni los policías necesarios para hacer cumplir esa ley. Por lo tanto, muchas ocasiones tiene que estar acompañado de otras decisiones que son fundamentales para que este tipo de cosas se cumplan y no sean simplemente llamados a misa, que sean leyes que se apliquen y que tengan todos los fundamentos para que puedan ser implementados. Bueno, en general, bueno, nos dice Roberto: buenos días, señores, un comentario: en el Parque Rojo hay policías en cada esquina, lo único malo es que ahí mismo en las bancas hay parejitas muy románticas. Pues sí, hay que estar en casa, es un asunto de responsabilidad social, ya habrá tiempo, mucho tiempo para ver a la novia, al novio, para pasear en los parques, y que bueno, una de las cosas que podemos recuperar es volver al espacio público cuando todo esto pase. Nos vamos mañana martes, estamos a partir de las 9 de la mañana contigo aquí en Cara a Cara para que participes con nosotros. Te llevaremos lo último con relación al coronavirus. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.